Gloria a Dios. Vamos a buscar en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 17. Colosenses, capítulo 4, versículo 17. Dice: Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Señor, te damos gracias. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre eterno. Te pedimos que te muevas en medio de la congregación, bendito Padre del cielo, que nos alumbres con tus verdades, bendito Padre del cielo, a las cuales nos hemos venido a exponer. Te pedimos que tu gracia y tu poder estén moviéndose en favor de tu pueblo hoy, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice: díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Bien. En la parte final de la epístola a los Colosenses encontramos estos versículos que son de mano del apóstol Pablo. Él le estaba escribiendo a la iglesia en Colosas y se está despidiendo de ellos en el capítulo 4, de manera que en esa despedida pues él hace algunos comentarios respecto de personas que él conocía, como en el caso menciona a Tíquico, por ejemplo, Aristarco, otros, también menciona a Marcos y bueno, menciona a varias personas, no solo a ellos. El caso es que se dirige a ellos con un mensaje o con un saludo, diciéndole a los colosenses: díganle por ejemplo a Arquipo, o díganle por ejemplo a tal persona algo que él quería que se supiera. ¿Sí? El caso es que un mensaje que él quería que llegue a esas personas. Arquipo parece ser que era una persona cercana al ministerio del apóstol Pablo, que estaba viviendo en Colosas, y el apóstol Pablo no desperdicia esta oportunidad para indicarle pues cuál es el mensaje, cuál es el sentir del apóstol Pablo hacia él. ¿Sí? Porque vemos que cuando una persona es inspirada por el Espíritu Santo, pues el sentir que tiene esa persona es de Dios respecto de otras personas o respecto de una situación en particular. Y en este caso sucede eso. En este caso sucede que el apóstol Pablo estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, y bajo la inspiración del Espíritu Santo fue que se dirigió de esta manera a estas personas, en este caso a Arquipo. Y lo que le dice es algo concretísimo, ¿sí? Donde no hay, digamos, espacio para alargarse ni de discutir, ni de nada por el estilo, sino es muy claro. Le dice: decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y eso llama la atención porque, pues por supuesto, el apóstol Pablo conocía a esta persona, a Arquipo, y entendemos de alguna manera que él estaba sintiendo, pensando o estaba informado de que Arquipo estaba siendo quizá negligente, o quizá no estaba haciendo lo que le había sido encargado de parte de Dios. De manera que él dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. En otras palabras, en unas palabras quizá más comprensibles, dice: díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea. En efecto, entonces podemos pensar, dada la información que nos presenta la Escritura, que Arquipo no estaba cumpliendo, o que lo estaba cumpliendo deficientemente, o que necesitaba un llamado de atención al respecto. Y es aquí donde resulta importante mencionar esto del ministerio que recibiste en el Señor. ¿Sí? Y es importante notar que en la Escritura todos tenemos una tarea que cumplir. Todos los que hemos creído en el Señor, todos los que hemos sido persuadidos del Evangelio, somos alcanzados por el Señor para una tarea, para que cumplamos una tarea. Es decir, yerra mucho el ser humano cuando piensa, por ejemplo, que
que solo el Señor lo llamó para ser creyente y que no lo llamó para nada más, sino que con la bienaventuranza de haber podido creer y con la posibilidad de bendición que tenemos de haber recibido la salvación en Cristo Jesús, viene también allí una tarea. El apóstol Pablo lo refiere de muchas maneras, dice: asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Es decir, nosotros fuimos asidos, como agarrados, ¿sí? Por Cristo para asir algo que a nosotros nos corresponde asir. Esto tiene que ver con varias cosas. Vamos a mencionar varias cosas. Lo primero, pues por supuesto, la salvación. La salvación misma es algo que hay que agarrarlo. Y eso no es un concepto fuera de la Escritura, porque hay gente que dice, por ejemplo, que la salvación es algo que una vez se recibe, pues no hay manera de perderla. Y yo coincido, la verdad, en mucho de ese sentir, porque eso da espacio de interpretaciones, pero en gran parte es verdad. Pero ¿por qué entonces la Biblia dice echa mano de la vida eterna? ¿Sí? Es porque la vida eterna que hemos recibido en Cristo Jesús, ¿sí? Debe ser por nosotros apreciada a tal nivel y en tal medida que nos permita transitar en las promesas del Señor, en su esperanza, y que para que cuando heredemos la vida eterna, pues estemos completamente desarrollados en todo lo que tiene que ver con la promesa y el supremo llamamiento. Es decir, el otro aspecto que tiene que ver aquí es el supremo llamamiento. Entonces está por un lado la salvación, por supuesto. El apóstol Pablo dice, echa mano de la vida eterna. Segunda de Timoteo dice, pelea la buena batalla. Segunda de Timoteo 6:12, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Mire qué cosa, echa mano de la vida eterna. Entonces estamos mencionando esta palabra asir, que es como agarrar. Entonces lo primero, por supuesto, es que agarremos la vida eterna, ¿sí? No de pronto temiendo que se nos pueda escapar, porque el sacrificio de Cristo es tan perfecto que una vez una persona realmente, y aquí es donde está el tema, realmente ha sido persuadido del Evangelio y ha creído, es salva, ¿sí? Es salva. Que peque no le lleva a perder esa salvación. ¿Estamos de acuerdo? El sacrificio del Señor es perfecto, es completo. Pero el hecho de agarrar la vida eterna tiene que ver con cuánto del valor de esta vida eterna ha sido revelado a nuestras vidas y cuánto para nosotros vale esta promesa del Señor. Qué tan importante es esta promesa para nosotros y qué tanto la valoramos. Mire, respecto a esto hay algo que se puede mencionar. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que el Señor llamó a todo Israel a ocupar la tierra prometida. ¿Sí? Una tierra donde ellos eran propietarios, donde manaba leche y miel, una muy buena tierra, según la información que se trajo de los espías y del mismo Dios. Pero sucede algo, y es que en la tierra prometida estaba al otro lado del Jordán, ¿sí? Viniendo pues desde el sur, del otro lado del Jordán. Y sucede que dos o una y media tribus en el Antiguo Testamento, que no en este momento no tengo exactamente los nombres, creo que es una Manasés, pero bueno, deciden quedarse antes de cruzar el Jordán. Sí, le dicen, no, mira, se lo dicen creo que a Josué, le dicen, mira, vamos a acompañar a nuestros hermanos en la conquista de la tierra de Canaán, los vamos a acompañar, vamos a dar la pelea, pero nosotros nos quedamos por acá. Y uno dice, ¿por qué? Eso es reflejo de que hay mucha gente salva porque ha creído en Jesucristo, que todavía no llega a entender el valor de aquello a lo cual fue llamado, ¿sí? Y de alguna manera la fe que practican por haber creído en el Evangelio les da la salvación, lo suficiente, es decir, para escapar de la ira, para escapar de la condenación, pero les va a hacer que lleven una vida muy terrenal, muy enfocada en las cosas de la tierra y de muy poco valor por las cosas eternas.
Entonces, estas tribu y media, creo que es 2 tribus, ese dato se los debo, se quedan y dicen: no entramos, vamos a pelear, sí, para que ustedes se encuentren, pero nosotros ya estamos aquí, nosotros nos quedamos aquí, porque nos parece un territorio mejor para nuestro ganado, para nuestra productividad y todo. Y allí se ve que hubieron, o sea, se manifiesta eso. ¿Por qué no entran donde Dios quería? Donde Dios quería estaba mejor la cosa, mucho mejor. Y así es que cuando nosotros no entendemos las cosas a las cuales al Señor nos ha llamado, nos conformamos con cosas que no son superiores a lo que Él nos quiere dar, ¿sí? Echar mano de la vida eterna significa comprometerse con eso, comprometerse con el propósito de Dios en mi vida, que es eterno, por supuesto, y es allí donde mucha gente la vamos a ver quebrarse en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué engloban estos conceptos que le dice cumple la tarea? Lo primero es echar mano de la vida eterna, por supuesto. Una vez allí, entender el que somos participantes de algo que el apóstol Pablo llama como el supremo llamamiento, es decir, le da una condición ya con la palabra supremo de que es superior, la convocatoria más importante, la convocatoria más excelente, el llamamiento más privilegiado, podemos decirlo así, la experiencia de vida más sobresaliente. Eso es el supremo llamamiento, porque su fin, el fin del supremo llamamiento es que el galardón se reciba cuando se hereda la vida eterna. Entonces, esto es bien importante, porque dice el premio del supremo llamamiento, ¿sí? El premio del supremo llamamiento. Prosigo al blanco, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, es decir, el supremo llamamiento. Entonces, ¿de qué depende que una persona reciba el premio? El premio se recibe cuando se ha cumplido con la tarea que Dios le ha asignado a una persona. Después, por supuesto, de que ha sido llamado por Él. Esto, y después de que ha sido gestionado el tema de la salvación. Antes de que se gestione el tema de la salvación, no se puede hablar de nada de esto. Es como nosotros primero tenemos que tener ciertas condiciones de bienestar para pensar en mayores. Y entonces las personas, lo básico es ser salvo, haber nacido de nuevo, ¿sí? El haber nacido de nuevo ya nos pone en el plano de que tenga valor lo que vamos a hacer para Dios, ¿sí? Para aquello a lo cual nos llamó el Señor. Entonces, todas las personas, en este caso, mire que hay muchas personas alrededor de Pablo, muchos de ellos cumpliendo su labor y son elogiados por el apóstol Pablo, pero Arquipo no, y le dice: mira que cumplas el ministerio, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es decir, ya estando en Cristo, se recibe ministerio, se recibe una tarea, un ministerio, así como lo podemos entender a nivel político y todo, es un organismo que se encarga de cumplir una función. Entonces es un grupo de gente o una sola persona encargada de cumplir una función, como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, gestionan esas áreas mencionadas y se encargan de eso. Son funciones sociales en este caso, y yo pienso que también en el Evangelio también hay estas funciones sociales, pero no en el sentido de que, ¿cómo puedo decirlo? No en el sentido de que las cosas de Dios son orientadas a lo social, sino que son por la gente, es decir, el ministerio es por la gente. Y se los voy a comprobar ahorita con un pasaje que habla acerca del ministerio de la reconciliación. Ahí en la tierra está el ministerio de la reconciliación, del cual todos hacemos parte. Hay otros ministerios en Cristo Jesús que Él mismo constituyó. En Efesios encontramos indicados cuáles son, ya vamos a leerlos, pero todos esos están dentro
de algo más grande que es el ministerio de la reconciliación. Y cuando analizamos esto, vemos que el ministerio de la reconciliación es una función que Dios le asigna a los hombres para el beneficio de los hombres en su relación con Dios. Me voy a explicar. ¿Qué es la reconciliación? En este caso, dentro del marco de la enemistad que hay entre Dios y los hombres. ¿Qué es la reconciliación? Que el hombre vuelva a la paz con Dios, a la comunión con Él, a la vida cercana al Creador, a la vida conforme el diseño de Dios, ¿sí? De la cual había caído. Eso es algo por la gente. O sea, los que necesitan eso somos la gente. No es Dios el que lo hace. Dios lo hace por amor, pero no lo hace porque lo necesite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el ministerio, mire que sí en este caso podemos decir que es social, pero no es para fines sociales, sino es porque tiene que ver con la gente. ¿Sí? Quiere darle la oportunidad a la gente de que se relacione con Él, de que se reconcilie con Él. Pues bien, en este caso, todas las funciones del cuerpo de Cristo están enmarcadas en el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Que tiene que ver con la labor, las múltiples labores mejor, las múltiples tareas que a una persona se le pueden asignar de parte de Dios en Cristo Jesús para lograr que más gente se reconcilie con Dios, que el mundo se reconcilie con Dios. ¿Sí? Entonces Arquipo tenía una tarea asignada, ¿cuál sería? No sé exactamente cuál era el ministerio de él, cuál era su función, pero que estaba dentro de este gran propósito de Dios que es reconciliar al mundo a través de la muerte y sacrificio de Cristo. Por supuesto, en todas las tareas y en todos los ministerios hay labores más sobresalientes, importantes, relevantes y sin las cuales no se podría llevar a cabo nada. Es decir, la religión quiere reconciliar al mundo sin reconocer la labor del reconciliador, en este caso Cristo Jesús. Si Él no hubiese llevado a cabo la tarea, de nada nos sirve a nosotros que nos esforcemos por reconciliarnos con Dios o que le digamos a la gente que lo haga, porque no habría mecanismo, no habría vía legal por donde hacerlo. Pero ya como Cristo hizo su parte, a nosotros nos toca hacer la parte para nosotros y para los demás. Y eso es el gran y más importante propósito, el más importante ministerio terrenal de Dios, el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Entonces, ¿cuál sería la función de Arquipo? No sabemos, pero le dice, mira que lo cumplas. Es decir, hay algo que él debía hacer, ¿sí? Que ayudaba, apoyaba, cooperaba, beneficiaba ese propósito que llama aquí el gran ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? ¿Cuál sería? Entonces, en el caso de Pablo, por supuesto, es predicar el evangelio que le fue revelado. ¿Sí? Y él levantó iglesias y formó y dejó encargando pastores. Y es allí donde comienzan a aparecer los ministerios y funciones más importantes que el cuerpo de Cristo debe tener para llevar a cabo esa función. Pero entonces, antes de ir allí a Efesios, vamos a ir en 2 Corintios 5:14. La adherencia de nosotros a las cosas de Dios procede de un corazón y un alma a la cual le ha sido revelado por el Espíritu cuál es nuestra labor y por qué la hacemos. Entonces, en 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos aprieta. El amor de Cristo hace en nosotros una función de presionarnos, gentilmente por supuesto, pero ejerce una presión. Cuando ha sido entendido el amor de Cristo, ejerce una presión haciéndonos pensar lo siguiente, la presión que nos lleva a pensar lo siguiente, que si uno murió por todos, es decir, entre los cuales está usted y yo, luego todos murieron, o sea, nosotros debemos morir. Ahora, este concepto de morir tiene que ver con morir a nuestra vida egocéntrica.
¿sí? Y por todos murió, es decir, por usted y por mí, y por todos los hombres que han creído en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo a lo largo de las generaciones, por todos murió para que los que viven, o sea, usted y yo, ya no vivan para sí, ¿sí? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, nuestra fidelidad y compromiso con las tareas que Dios nos asigna está determinada por cuánto del amor de Dios ha sido revelado y que ese amor ejerce una presión en nosotros que nosotros hemos obedecido, haciéndonos pensar que ya no debo vivir para mí. Es decir, mira, una de las evidencias del nuevo nacimiento, ¿sí? Una de ellas, es que uno comprende, y aquí es donde el asunto se complica, porque entonces, ¿por qué hay gente que no se compromete? Es muy probable, no en todos los casos, no podemos ser tan generalistas, pero es muy probable que mucha gente no se comprometa porque ni siquiera ha sido persuadida del verdadero evangelio. Y eso es culpa de ellos porque no se han arrepentido, porque primero para recibir el evangelio y persuadirse de él hay que arrepentirse. La metanoia que hemos hablado, mental, que nos permite adaptarnos a la verdad de Dios. Pero bueno, de eso hemos hablado muchísimo. Entonces, pero hay este espacio, pero cuando una persona es nacida de nuevo, el Señor hace en él una nueva criatura, que ya ahora vamos a ver aquí en adelante, y a partir de allí comienza esa persona a sentir por el amor de Cristo que lo constriñe a pensar, yo no puedo seguir viviendo para mí. ¿Sí? Debe haber algo de mí que se rinda al Señor. ¿Sí? Por tanto que hemos recibido entre todas las cosas que hemos mencionado. El amor, ¿estamos de acuerdo? Y eso es lo que hace que una persona sirva al Señor y encuentre su función en el cuerpo. Si no tiene eso, no va a pasar. Y ahorita ya vamos a ver lo importante que es este asunto. Bien. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vivimos? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, es tanto el compromiso y la revelación que tenía el apóstol Pablo de la nueva experiencia en Cristo que en la condición pasada del ser humano quedaba completamente casi que olvidada, ¿sí? Porque es de ahora en adelante, del momento en que uno conoce al Señor en adelante, en que comienzan a importar las cosas, ¿sí? En el momento en que uno ha recibido el nuevo nacimiento. Bien. Y aún si a Cristo, bueno, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, ¿Arquipo estaba en Cristo? Pregunto, iglesia. ¿Arquipo estaba en Cristo? Pues parece ser que sí, porque cuando uno lee lo que le dice, el apóstol Pablo le dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿En quién? En el Señor. No se trata de una cosa que uno empieza por una iniciativa personal, sino en Cristo, ya siendo nueva criatura, ¡pum! Esta es la tarea. Esta es la función. Para esto te he llamado. ¿Sí? Esto es impresionante. O sea, yo mismo estoy descubriendo muchas cosas aquí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, ya eso. Todo lo estéril de las obras muertas que la gente hace. Es decir, todo lo que hizo antes de Cristo. Pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el contexto de este pasaje. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por amor a Cristo. Mire, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por quién estamos reconciliados con el Padre? Por Cristo. Él hizo su parte, una tarea. Mire que el Señor Jesús brilla porque Él, pues por muchas razones, por supuesto, pero una de ellas es que Él tiene
muy clara su asignación, ¿sí? Y eso es algo que mucha gente tenemos dificultades para encontrar cuál es el propósito de nuestra vida. Si vivimos para nosotros, mucha gente no sabe ni lo que quiere para ellos, ¿sí? Y eso explica muchas veces el porqué inefectivo de los esfuerzos. Porque mucha gente no sabe ni siquiera lo que quiere, aun cuando se trate de sí mismo y lo que quiere para su vida. Entonces no saben qué quieren ser, no tienen claro su vocación. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay gente que sí lo sabe. Hay gente en el mundo que sabe muy bien lo que quiere. Y se empeñan, y algunos de ellos, algunos, no todos, lo logran y Satanás se los permite. Porque ahí hay un tema interesante. Y es que el príncipe de este mundo puede bloquearle el camino a cualquiera si está bajo su autoridad, ¿sí? Si lo deja pasar, lo deja pasar. Hay cosas que él no va a ponerse a detener, sobre todo a los incrédulos no les va a poner mayor tropiezo, digamos, en el sentido en que usted va a ver a un incrédulo muy estorbado por parte del enemigo para que lleve a cabo su vida egocéntrica, no. ¿Sí? Si ya se enreda es por sus propias complicaciones y por supuesto el enemigo, lo que sí va a minar el enemigo es el campo, el plantío de Jehová, los hijos de Abraham que están entre las masas, a ellos los va a minar, ¿sí? Y bueno, los que pueden creer, que eso es una decisión, ¿cierto? O sea, todos pueden creer, pero no todos deciden creer. Entonces el caso, dejando a un lado este asunto, es que Cristo hizo su parte para reconciliarnos con el Padre. Y mire lo que hizo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Estoy leyendo 2 Corintios 5, 18. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, con esto pruebo lo que vengo diciendo al principio. Nos dio, ahí sí están todos. Porque en Efesios dice, a unos constituyó. Significa que hay unos que son apóstoles, otros que son pastores, otros profetas, evangelistas y maestros. Pero aquí dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Es el gran propósito que tiene todo esfuerzo ministerial en la tierra asignado por el Señor. ¿Cuál es ese esfuerzo? Reconciliar. Dice, reconciliar al mundo. Porque dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo Jesús. Estos son misterios fuertes porque ahí menciona Dios que estaba dentro de Cristo Jesús, y eso es así, reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces volvámonos más específicos aún. El ministerio de la reconciliación, el gran ministro de reconciliación, es Cristo Jesús. Y a nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, se nos ha dado el ministerio de la palabra de la reconciliación. Entonces usted dice, ¿a mí también? Sí, señora, a usted también. ¿Sí? Pero no, eso es para pastores, eso no, señor, eso es para todo el cuerpo de Cristo. Es decir, el ocioso no va a ser premiado, y mucho de, si hay ocio, es porque puede haber falta de fe, y eso pone en peligro o en duda por lo menos el tema de la salvación, porque pues sabemos que sucede el tema de la salvación a raíz de haber creído en el Evangelio. Mucha gente, por ejemplo, va a ir a la iglesia buscando que Dios le arregle la vida, ¿sí? Y nunca van a entender esto. Y mire, yo no me opongo a que la gente vaya 1, 2, 3, 4, 5 años si quiere, buscando soluciones para su vida de parte de Dios, por supuesto. Pero, por favor, Cristo ya hizo todo para darnos una solución muy, muy relevante. ¿Sí? Cuando una persona, uno la ve en eso, significa que está atascado, no avanza en la revelación, ¿sí? En entender el propósito de Dios. Y por supuesto, no va a ser efectivo, y es posible que si él no llega a entender lo que realmente se está haciendo en la iglesia, es posible que no sea salvo. No es que pierda, no, sino que nunca fue salvo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque usted dice, ¿por qué nunca fue salvo? Porque nunca entendió que aquí de lo que se trata es de que Cristo murió por nuestros pecados para no tenerlos en cuenta y reconciliarnos con el Padre. ¿Se da usted cuenta, iglesia? Y usted me dirá, ¿por qué usted está predicando de esto? Voy a ser muy claro, ¿sí? Con ustedes. La verdad es por los ociosos que hay en la iglesia. Porque el Señor no quiere que haya ociosos en la iglesia, que todos hagan su parte dentro de un ministerio, mucha atención, que Dios levantó, a quienes se le ha encargado la palabra de la reconciliación, y todos puedan encontrar su rol allí. ¿Sí? Todos pueden encontrar su rol allí. Por eso lo digo, para que la gente haga lo que Dios espera que hagan de ellos. Porque ya vimos en alguna otra predicación, ya un poquito distante en tiempo, que Dios espera cosas de los que ha salvado. O si no, ¿por qué les dijo el apóstol Pablo lo que Dios esperaba de ellos? Hablando de precisamente a los corintios, les está hablando acerca de los de Macedonia, creo. Y hablando en ese contexto, les dice que ellos hicieron, sí, lo que Dios esperaba de ellos, es decir, los de Macedonia. Entonces, ese es un paso fundamental de comprensión. Ese es un paso fundamental, ¿sí? Pero bueno, si de pronto, porque no me puedo regresar a recoger todos los conceptos de esa predicación, dense una vuelta por el canal y van a encontrar una predica que se llama Lo que Dios esperaba de ellos. Escúchenla, complementa mucho esto también. Volvamos al tema entonces. Aquí, entonces, cuando vemos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿sí? en Corintios precisamente, vamos a ver aquí, en Corintios, sí, en Corintios que estábamos hablando del ministerio de la reconciliación, dice, y a los hombres, bueno, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces a todos nos ha sido encargado el ministerio de la palabra de la reconciliación. Por eso en el 20 dice, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. ¿En nombre de quién somos embajadores? En nombre de Cristo Jesús. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, cuando una persona entiende esto, va a aprender a ocupar una función en el cuerpo que va a resultar en que más gente se reconcilie con Dios, más gente. Por supuesto, después de haber sido reconciliados, ¿no? Cada uno. Sí, entonces no está, por ejemplo, usted sabe que Dios está en enemistad con los perdidos y hay muchos perdidos que están en la familia. La labor es que nosotros tengamos tan claro esto que podemos rogarle a la gente, reconcíliate con Dios, reconcíliate a la gente que nos rodea. Eso se hace predicando, obedeciendo al Señor, sirviendo al Señor y dando testimonio. Sí, así se hace. Entonces el caso es que todos estamos dentro de este gran objetivo que es llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Allí, dentro de eso, están los ministerios que están descritos en Efesios 4:11. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos viendo que el Señor es más específico dentro del ministerio de la reconciliación. Él dice, voy a levantar unos que con función apostólica, que son como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los apóstoles que fueron testigos de Cristo y quienes tienen las funciones apostólicas hoy en día. Y el apóstol particularmente tiene una función de autoridad muy fuerte, de abrir brecha. También el apóstol tiene la función de pastorear y de dar una palabra muy, muy edificante en cuanto al ministerio. Es un poco, por ejemplo, difiere, si tú lo analizas, difiere, por ejemplo, de la palabra evangelística, donde la palabra evangelística se concentra muy específicamente en decirle a la gente
reconcíliense con Dios, crean en el Señor, presentar el Evangelio. El apóstol tiene un rol más de impulsar todos estos otros ministerios con la autoridad que Dios le dio, ¿sí? Y de abrir también camino para todas estas funciones. Y miren, yo quiero ser muy claro con ustedes porque es bien importante que lo sea. Nosotros somos un cuerpo, Salem, somos un cuerpo. Cuando nosotros les dijimos, conéctense con la transmisión que se va a dar en Tumaco, es porque nosotros solos, como Iglesia Betel, no nos podemos sostener solos. Es porque nosotros hacemos parte de un cuerpo. Cuando nosotros ignoramos eso, nos volvemos, nos aislamos. Y eso a mí no me gustó nada. Hay mucha gente que no ha entendido esta voluntad de Dios, podemos decirlo, y es que nosotros somos parte de un ministerio. Porque hay que entender toda esta estructura que Dios ha establecido. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué? Porque si no, no te perfeccionas. Efesios 4, 11 y 12. Bueno, Él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Yo por qué sé estas cosas? Porque he sido perfeccionado para la obra del ministerio. He sido perfeccionado para servir como pastor. Entonces, la palabra que tú vas a recibir, la palabra profética, la palabra de maestro, que a veces todos se contienen en una persona o en varias personas, ¿sí? Por supuesto, autorizadas por Dios. Eso no es que cualquier persona porque mire que nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Y mucha gente anda como rueda suelta sin entender estos principios y se estropean mucho el camino ministerial de ellos mismos. Pero entonces nosotros somos perfeccionados. ¿Qué es perfeccionado? Que se te dan las herramientas necesarias para qué. A ver, iglesia, versículo 12. Aquí nos volvemos a unir con el tema del Arquipo. Para la obra del ministerio. Es decir, los ministerios no son para entretener. No son para cualquier cosa que se le ocurra a uno. Son para perfeccionar para la obra. Es decir, que la efectividad del ministerio se ve en que te prepara y te capacita y te da los recursos necesarios para que tú también hagas la obra del ministerio en la función en la que Dios te dio. Arquipo le dicen, ve que cumplas la función que Dios te ha dado. Ve, tú mira, responsabilízate de eso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, no todas las funciones están dentro del concepto de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por ejemplo, hay otras funciones, como por ejemplo la intercesión. La intercesión es una función que tiene que ver con, precisamente como su nombre lo indica, interceder, pedirle a Dios. Alguien debe encargarse de eso y eso es algo que es muy valioso en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, la alabanza, el ministerio de alabanza, porque nosotros en nuestro ministerio tenemos ministerio de alabanza, ¿sí? Y usted me dirá, pero eso no está en la Biblia, porque hay mucha gente que dice, no, eso no, pura palabra y a trabajar, como se dice. No, eso tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la restauración del tabernáculo de David. Y es que es muy importante que nosotros aprendamos a alabar al Señor. Y la alabanza y la adoración tiene un rol de edificación muy grande, porque si nosotros aprendemos a hacerlo como David lo hacía, vamos a estar muy cerca del Señor, porque el Señor quiere que lo adoremos. Si se da cuenta, entonces es todo esto. El servicio que cualquiera de ustedes ejerce es su ministerio. Cúmplanlo responsablemente. Y pueden, si quieren, ponerse delante del Señor y Él los va a ver, va a decir, a Él lo voy a promover. Él lleva haciendo aseo tantos años. Esta persona lleva en la lista tantos años. Lleva sirviendo, ha sido fiel. Sube un poco más.
ponte una responsabilidad mayor. Y así va. ¿Estamos de acuerdo? Y uno cumpliendo su ministerio. Todos tenemos que cumplir el ministerio de la reconciliación en general. El ingeniero, el arquitecto, el abogado, el bachiller, el albañil. Todos, ¿por qué? Porque todos debemos encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Si eso no se logra, usted es un ocioso. Y el ocioso, ahí hay mucho que discutir sobre el ocioso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros vemos que hay mucha gente que dice, no, eso que sirvan ellos. Y ven, por ejemplo, ven puestos vacíos, opciones de funcionamiento vacíos en la iglesia, no se tocan no se espabilan, como se dice, no se despabilan por hacer las cosas. Pues si no hay quien haga algo, lo hago yo, porque el Señor ahí es donde va a ver qué tanto nosotros estamos asidos de todo esto que les digo. Y ahí está nuestra bendición. Iglesia, ¿pueden creer esto que les estoy diciendo? Se los he venido repitiendo ya unas cuantas veces. Ahí está nuestra bendición. La bendición de decirle, Señor, ¿qué hago aquí? Pero no lo hagas por la bendición. Te lo digo, ¿sabes qué? Porque ya se me metió ese tema, es decir, ya se me infiltró, ya dije la palabra bendición. Y entonces la gente dice, no, yo quiero servir. Y es por eso que la gente es más supersticiosa, hermano. Dice, no, yo quiero servir. A ver, póngame en un servicio. Listo, sirve en la consola. O sirve en la música, si en el mejor de los casos, ¿cierto? O sirve en intercesión. No van, llegan tarde, incumplen, no se han arrepentido de su pasada manera de vivir, no honran esas cosas. Realmente no lo hacen porque el amor de Cristo los constriñe, sino porque como está ahí la idea del intercambio con Dios. Si es un error. No, sí. Nosotros debemos pensar así, que el amor de Cristo nos constriñe pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:14. Aquí de lo que se trata, mis hermanos, es que usted y yo entendamos estas cosas y logremos encajar. Entonces, la gente supersticiosa va a la iglesia, quiere que Dios le mejore la vida. No han entendido. Hay que hacer. Hay que, por ejemplo, para gozar de bendiciones, yo no sé si usted considera que su pastor y su pastora son bendecidos. No sé si lo consideran, que usted verá si lo considera o no. Algunos pueden tener cerca, nos tienen lo suficientemente cerca para ver algo de nuestra vida y si eso les basta para sacar conclusiones, decir, bueno, no parece que el pastor sí está bendecido. Yo me considero muy bendecido por el Señor en muchos sentidos. ¿Sí? Mucho de lo que la gente tiene por problema, gracias a Dios yo no tengo ese problema. Pero yo estoy, por ejemplo, sirviendo desde niño, fielmente. He cometido errores, por supuesto que sí, pero hasta para eso se necesita fidelidad. A mí cuando me disciplinaron, yo no me largué de la iglesia, ¿sí? Y tú dices, pero es que no podías. ¿Por qué no podía? A ver, bueno, pues no me pueden responder, pero ¿por qué no podía? ¿Por qué no me podía ir de la iglesia? ¿Por qué no me podía indisponer con mis autoridades? No, porque no me conviene, ¿sí? Me hizo bien haber sido humillado, me hizo bien haber sido corregido, pero cuando yo perdía mi servicio, cualquier unas 2, 3 veces lo perdí, me esforcé por buscarlo, me esforcé para que el Señor me volviera a reincorporar. Fui entendiendo la labor, por ahí se iba gente y yo me daba cuenta de que la gente despreciaba esto y yo fui entendiendo el valor de servir al Señor. ¿Sí? Entonces no es una cuestión tan sencilla. Es decir, hay gente que no tiene atesorado nada, son ociosos. ¿Sabe que el Señor retribuye porque dice que el obrero es digno de su salario? ¿Lo han leído? Claro, el obrero es digno de su salario, la gente quiere que le pague, pero que te pague ¿qué? Si no has hecho nada, o si lo que has hecho es muy poco. ¿Sí? Y eso, por supuesto, no lo digo porque yo haya hecho mucho. Yo también ¿sabe qué tengo en mi interior últimamente? Cualquier cosa que yo pueda hacer más, la haré más y la haré mejor. Porque sí puedo hacer más. Yo también puedo hacer más.
y estoy en ese trabajo leyendo más, entendiendo más, entendiendo esto. Es decir, yo no digo porque, por supuesto que yo todavía no se puede decir que ha hecho todo, no, voy allí, pero lo cierto, mis hermanos, es que hay gente que no ha hecho nada, no ha atesorado nada, no han sido fieles con nada, con Dios, y entonces quieren que el Señor sea fiel con ellos. Entonces les digo lo mismo que le dice Pablo a Arquipo: mira que cumplas la tarea que Dios te ha asignado. Está muy bien que escuches palabra, pero ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo será que solamente vas a estar asistiendo y cuándo vas a pasar a los siguientes puntos? Ahora, esto no hay que hacerlo imprudentemente, porque seguramente alguien dirá: no, listo, ¿para dónde vamos? ¿Dónde es que toca? A ver, no. Tienes que pasar tu formación. Mire, para muchos, una parte fundamental de su labor es aprender, ser tratados, ser fieles en lo poco y avanzar. Mucha gente tiene un llamado que es sostener el ministerio económicamente, otros sostenerlo con su talento, otros con su función de talento, con la habilidad que Dios le ha dado, otros con alguna fuerza de trabajo, de servicio que tienen, que ponen a disposición. Todos, pero todos como cuerpo de Cristo tenemos que ir creciendo y cada vez ser más involucrados en las cosas del ministerio. Alguien dice por ahí: es que ustedes quieren es que la gente esté, que la gente... Por supuesto que queremos que la gente esté, pero no por nosotros, sino porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que sigas viviendo la vida egoísta. El Señor te va a proyectar afuera en la medida que Él quiera, si es que te considera digno de eso, porque has estado bien dentro del ministerio de Cristo. ¿Sí? Y si no, si se te están proyectando las cosas afuera, ese no es Dios el que te está proyectando. ¿Sí? Entonces ten en cuenta esas cosas para que no olvides estas cosas. Vamos a ir terminando ya con esto, porque sí me alargué un poquito. A ver, Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Mira lo que dice el apóstol Pablo: que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, los que van adelante entre ustedes. Reconozcáis, en otra versión dice que tengáis en estima, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Uno debe amar a quien a Dios ha puesto para servirlo a uno. Mira, yo te voy a decir algo. Yo te estoy sirviendo aquí, no tú a mí. Es bien importante que lo tengas claro, porque la subversión de valores hoy en la sociedad son tan atroces que se piensa que es al revés. No, yo te estoy sirviendo a ti en nombre del Señor. No te molestes con lo que voy a decir, pero recíbelo de parte de Dios. Te demorarías años en saber lo que hoy yo te estoy enseñando y lo que te he venido enseñando. Y así mismo me pasa a mí con el apóstol, es decir, yo porque lo valoro y lo estimo y lo honro, no solo por ser mi papá, sino por supuesto porque Él ha abonado esta tierra. Yo he tenido un camino casi derecho porque Él ha cortado las ramas. Así es, entonces yo lo tengo que tener en alta estima. ¿Sí? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí va mi amonestación. ¿Sabes qué significa amonestar? La amonestación es, según el diccionario, es advertencia severa que se dirige a alguien. Pues eso es lo que he hecho hoy, amonestar a los ociosos. Amonestar a los ociosos. Entonces también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Dios no quiere ociosos en la iglesia, por lo menos no vitalicios. Que alentéis a los de poco ánimo. Aquí estoy alentando a los de poco ánimo. Que os sostengáis. No, usted lo que está es matando el ánimo, no, porque si tú eres entendido, tú ves que tú dices: bueno, gracias Señor, las cosas no me han salido como quiero, no puedo explicar todo, pero sigo en tu obra, mejoro en esto, y vas a ver que el Señor se te pone en favor. Que sostengáis a los débiles.
El hecho de sostener a los débiles, por supuesto, significa que hay mucha gente que se le da mucho tiempo para que mejore y se da tiempo para que se entiendan estas cosas y que seáis pacientes para con todos. Y eso es nuestra labor. Vamos a orar.